Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gladys Naomi Ochoa López, del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Me encuentro actualmente cursando el cuarto semestre Grupo A de Ingeniería en Gestión Empresarial. El día de hoy les voy a presentar un tema, el cual lleva por título La entrevista. Ejemplos de una entrevista y las partes en las que se integra. ¿Qué es una entrevista? Principalmente debemos de definir el concepto de entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada, es decir, un tema determinado. De manera general, una entrevista es una conversación que se da en dos partes, dos aspectos, tanto el que está entrevistando como el entrevistado. Lo que veremos adelante. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. El entrevistador, como su nombre lo dice, cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo las preguntas. A su vez, es el mismo que da inicio y cierra la entrevista. Por su parte, del otro lado se encuentra el entrevistado o entrevistados, como ya lo mencionábamos, que es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio que está haciendo el entrevistado. Objetivos de la entrevista. ¿Por qué es importante la entrevista? Bueno, dicen que la entrevista es uno más de los instrumentos, es un instrumento, cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad, permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificado, ya que adapta el contexto y las características del entrevistado. Bueno, esto quiere decir que cuando se está llevando a cabo una entrevista, muchas veces no planeas toda la información que vas a recabar, o muchas veces planeas qué información necesitas, pero la obtienes de diferente contexto y mejor aún de lo que lo habías planteado. También se dice que la entrevista es valiosa en el campo de la investigación, en cualquier campo de la investigación, y más aún cuando se utiliza en estudios de tipo mixto como una visión complementaria del enfoque cuantitativo. Por su parte, existen tres tipos de entrevista. Estas se clasifican de acuerdo a su planeación. La entrevista estructurada o enfocada, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas no estructuradas. Se dice que las entrevistas estructuradas o enfocadas, como su nombre lo dice, las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto entrevistado las elija. Se aplica de forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y el análisis. Asimismo, presenta una objetividad y confiabilidad. Por su parte, se encuentran las entrevistas semiestructuradas. Una entrevista semiestructurada presenta más flexibilidad. Son un poco más informales que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse dependiendo del entrevistado y cómo vaya fluyendo la conversación. Las entrevistas no estructuradas son más informales, más flexibles y se planean de manera tal como se pueden adaptar al sujeto, a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y puede desviarse del plan original. ¿Por qué nos debe interesar una entrevista? ¿Por qué son importantes las entrevistas? Las entrevistas son un formato ágil que implica la interacción de dos o más personas, el entrevistado, como lo mencionábamos, y los entrevistados. Cara a través del teléfono o un canal digital.
digital o en persona. Cabe destacar que es necesario que cuando uno vaya a realizar una entrevista, logre hacerlo lo más eficaz que se pueda, lo más bueno, lo más correcto que se pueda realizar. Aquí mencionamos los pasos para una buena entrevista. Aunque tengamos una audiencia mucho más pequeña, menos recursos de los medios de comunicación tradicionales y marcas y personas, aún así podemos lograr una buena calidad en nuestras entrevistas y disfrutar de sus beneficios si seguimos los siguientes pasos. Los pasos se dividen en 3. Pasos antes de la entrevista, pasos durante la entrevista y pasos después de la entrevista. Los pasos antes de la entrevista. El principal es definir el tema. ¿Por qué? Porque es lo más importante, ¿no? Definir el tema. El tema tiene que ser de interés para la audiencia y debe estar alineado con el contexto o con el negocio, dependiendo del tema que vas a hablar. Cabe destacar que también se debe escoger al entrevistado. Muchas veces tu entrevista puede estar muy bien planteada, muy bien estructurada, pero si la persona no se presta a la conversación, no vas a lograr una calidad de entrevista. En el paso número 3 se especifica hacer una cita. ¿Por qué se especifica eso? Una vez que hayamos definido el tema, le escribimos a nuestro potencial entrevistado. Debe ser por medio de alguna llamada, algún correo, etc. Donde le especificamos quiénes somos, la razón por la que le queremos hacer la entrevista, le explicamos el tema y varias alternativas posibles dependiendo de la cita. Es importante que una vez que nosotros hagamos esto, tengamos bien definido lo que va a ser el tema, el momento en que va a ser la entrevista y la logística, es decir, pues nuestro contexto. Posteriormente, en el punto número 4 viene investigar. Este se refiere a formular buenas preguntas adecuadas, improvisar en el caso de que salga a la luz otro subtema interesante durante la entrevista, tener esa capacidad de poder improvisar, conversar con seguridad con el entrevistado y conocer el tema principalmente y hacer lucir a nuestro entrevistado, que es uno de los objetivos principales de la entrevista. El punto número 5 es diseñar la entrevista. Como todo buen trabajo estructurado necesita de una introducción, una buena introducción donde se invite al entrevistado, se le hable un poco acerca de lo que se le va a estar preguntando, el desarrollo, que es la serie de preguntas, la conversación, etc. Y finalmente la conclusión. Preparar el lugar en un punto número 6. Obviamente que el contexto o donde se va a desarrollar la entrevista sea un lugar de agrado, tenga una buena conexión, tengamos un lugar tranquilo donde no haya ruido ni alguna otra distracción en el que se pueda perder el hilo de la entrevista y todas las herramientas necesarias en cuestión a tecnología, como lo son software, micrófonos y etcétera. En el punto número 7 es cuidar la alimentación. Cabe destacar que si comemos mucho, el estómago está lleno y no nos permitirá al diafragma hacer un buen trabajo. Hay que cuidar mucho esa parte. Y por el contrario, si estamos con el estómago vacío, los ácidos podrían molestarnos. Entonces, ese es un punto para ambas partes. En el punto número 8 habla de relajarse. Es muy claro ese punto. Al momento de realizar una entrevista, ya hemos hecho un buen trabajo, ahora intentemos relajarnos y disfrutar de la conversación. Calentar la voz, aunque se tiene bien entendido que no se va a hablar por muchísimo tiempo, es necesario tener una buena locución. Calentar la garganta nos va a evitar momentos difíciles al momento de hablar, como que no salga la voz a la hora de hacer alguna pregunta. Finalmente, dentro de estos pasos, antes de la entrevista, encontramos el punto número 10, que es hacer una prueba.
Es lógico, antes de empezar a grabar debemos hacer una prueba para verificar que se está grabando correctamente, que no hay ningún problema y que se puede continuar con la conversación sin ninguna interrupción. Posteriormente siguen los pasos durante la entrevista. El paso principal, el punto número 1 para romper, para los pasos durante la entrevista es romper el hielo. Esto específicamente se da porque muchas veces estamos preocupados por el entrevistado, porque el trabajo salga bien. Esto a pesar de que creas es un gran referente en el sector. Por eso necesitamos hacerlo sentir cómodo y lo podemos lograr con algunos correos antes de que hacer la entrevista y estableciendo un pequeño diálogo antes de empezar a grabar. Romper el hielo. Mantener una postura correcta. Durante la entrevista no hablamos mucho, sin embargo, nuestra voz debe sonar bien, que las preguntas sean correctas, no rebasar ese límite de respeto que nos está alineando el entrevistado. La espalda recta, algunas posturas, la cadera bien colocada, los pies en el suelo, el micrófono a distancia, etc. Posteriormente, en el punto número 3, es mantener el tono y el volumen de nuestra voz. No gritar ni bajar la voz, mantener un tono único a lo largo de toda la entrevista. Escuchar. Es un punto muy importante, el punto número 4. Si tuvieras que escoger la acción más importante para lograr una buena entrevista, sería esta, que es escuchar. Se puede parecer el punto más obvio, sin embargo, resulta sorprendente la cantidad de comunicadores que no saben escuchar. Al momento que estás realizando tu pregunta, tienes que darle espacio al entrevistado para que pueda responder de manera correcta. Posteriormente, el punto número 5 es guiarse por la estructura. Esto se refiere a que antes de la entrevista que hicimos un esquema, ya planeamos, ya como lo vimos en los puntos anteriores, seguir esta estructura, la práctica y escuchar a nuestros entrevistados son la forma que nos va a permitir improvisar de manera correcta cuando se dé la oportunidad. Ser naturales, esto también es un punto muy importante. Sabemos escuchar, conocemos del tema y tenemos gran parte del terreno recorrido. Por lo tanto, hay que actuar de manera natural, sin presión, sin ningún nerviosismo ni nada por el estilo. Preguntar correctamente, el punto número 7. Esto quiere decir, pues obviamente realizar las preguntas de manera correcta, las que ya menos estructurado, con el respeto adecuado, que sean claras, que sean cortas. En su mayoría tienen que ser preguntas abiertas para que le des pauta al entrevistado, para que se exprese y pueda él mismo abarcar algunos otros temas de los cuales tú quieres obtener información. Y obviamente el punto número 8, que es el más importante, es tomar nota de todo lo que estás escuchando, de todo lo que el entrevistado te está diciendo y explotar el tema en sí sin distraerse, sin perder el hilo de la conversación. Posteriormente vienen los pasos después de la entrevista. Son 4 pasos muy importantes, del cual el número 1 es editar, que procede después de la entrevista. El primer paso es editar. Cortar en pedacitos que sean muy redundantes y hagan muy larga. En el caso de que esta entrevista se esté siendo grabada, ya sea por video o por audio. Eliminar algunas equivocaciones muy evidentes o baches que se pudieran presentar dentro de la entrevista y añadir el open, el closing y cualquier otro efecto que se necesite para que el trabajo quede de manera correcta. Posteriormente, una vez editada la entrevista, se requiere publicar. Una vez editada, subimos a nuestra entrevista a cualquier plataforma especial, ya sea de audio o de video, YouTube o algunas otras aplicaciones que se estén utilizando en el momento. El paso número 3 es difundir. Difundir esto, ¿por qué se da? Porque pues obviamente ya tenemos toda la información,
ya la tenemos editada, ya la tenemos lista, entonces vamos a empezar a difundir esta información. ¿Por dónde? Por medio de redes sociales, que es lo que más se utiliza en la actualidad. Por grupos, emails, blogs, si tienes alguna página, etcétera. Y el punto número 4, que es reutilizar. Muchas veces estas entrevistas se pueden reutilizar. Es la ventaja, extraer el audio para un podcast que últimamente se está volviendo algo muy interesante. O puede ser transcribirla para un artículo de blog, etcétera. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? En primer lugar, antes de pasar al video, a continuación se van a presentar unos ejemplos de cómo se realiza una entrevista de manera correcta, de manera eficaz y para que puedan observar cómo se ven reflejados estos pasos que les acabo de mencionar en un lapso de tiempo corto. ¿por qué quieres trabajar con nosotros? En primer lugar, porque el puesto de trabajo se adapta a mi perfil profesional. Y en segundo, porque como ya te dije antes, durante mi beca en Alemania hice prácticas para un hospital y fue una buena experiencia. Además, hay una cuestión sentimental curiosa, es que yo nací en este hospital. ¿Qué me dices? Sí, precisamente cuando vi la oferta pensé que era un buen presagio. Si fue el primer lugar que vi en mi vida, algo bueno tiene que tener esa casualidad. ¿Y cuáles son tus expectativas salariales? Está pagado según el mercado laboral y en función de mi formación. El salario no es una prioridad, pero sí que me gustaría sentir que tengo un sueldo que se adapta a mi perfil. ¿Y tienes algún impedimento con el tema de horarios? Ninguno. Mi situación actual me permite adaptarme a cualquier horario. ¿Cuánto tiempo piensas trabajar con nosotros? El que establezca mi contrato. Si hay una buena proyección y una buena adaptación, un trabajo puede ser para toda la vida. ¿Cuáles son tus retos? Me gustaría llegar a dirigir un equipo propio y diseñar un sistema nuevo y alternativo de aplicaciones informáticas que fuera referencia dentro de nuestro sector y además llegar algún día a ser referencia para futuros técnicos. Ya sé que pido demasiado, pero todos tenemos nuestros sueños y hay que luchar para cumplirlos. ¿Por qué crees que debemos contratarte? Porque estoy bien preparado, tengo pasión por mi trabajo, tengo muchas ganas, soy una persona responsable y con sanas ambiciones. Además, si nací aquí, soy ya parte de esta casa. Veo que hiciste tus prácticas en el departamento informático de la Caja de Albacete. ¿Estás satisfecho de esas prácticas? Sí, fue una gran experiencia. Estuve 6 meses en el departamento informático de los servicios centrales y precisamente cuando llegué la caja se fusionó con 2 entidades, Caja Extremeña y Caja Levante. Eso les obligó a hacer grandes cambios en las aplicaciones de su sistema. Coincidió en una buena etapa en la que aprendí muchísimo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Además de los conocimientos técnicos de empezar un sistema desde cero, con la fusión de las 3 empresas, me fascinó el trabajo en equipo, la organización del trabajo y la capacidad de liderazgo que tenía nuestro jefe de departamento. Háblame sobre tus jefes y tus compañeros anteriores. Bueno, nuestro director era un gran profesional con mucha experiencia que me trató como miembro más del equipo. El primer día, cuando llegué, me explicó qué esperaba de mí y cuáles serían mis funciones. Me dijo que la puerta de su despacho estaba abierta para mí y que recordara que las prácticas eran un periodo de aprendizaje en el que todos los miembros de su equipo, incluido él, estarían ahí para ayudarme a mi formación. Y así fue. Todas las semanas teníamos una reunión con él en el despacho y con el resto de los compañeros. Tuviste mucha suerte, porque no siempre se considera la verdadera función de un contrato de prácticas. ¿Hubo algo del trabajo a lo que te costara acostumbrarte? Lo único es que la mayoría de mis compañeros tenían entre 40 y 50 años y me sentía desplazado en algunas conversaciones o en las reuniones que hacía fuera del horario laboral. Pero no fue ningún impedimento para mí porque yo me apunté a alguna barbacoa y conocí su entorno y a sus familiares. ¿Cuál era tu horario allí? El mismo que el del resto del equipo, de
8 a 3, de lunes a viernes, y los jueves de 4 a 6. Trabajamos por turnos, algunos sábados porque hubo mucho trabajo. ¿Estuviste de acuerdo con el salario que recibías por tus prácticas? Sí, fue suficiente para pagarme los desplazamientos y la comida. Además, la empresa tuvo un detalle y me pagó un extra al final de mis prácticas por mi trabajo. Fue todo un detalle y no me lo esperaba. ¿Te hubiera gustado que te hubiesen hecho una oferta de trabajo? Sí, pero estaba claro que no me la iban a proporcionar porque con la fusión de las cajas estaban prescindiendo de puestos de trabajo y estaban reorganizando. No era el momento. ¿Cuáles son tus objetivos laborales para los próximos años? Estoy abierto a muchas posibilidades. Me gustaría trabajar simplemente para lo que estoy preparado y demostrar mis conocimientos. Mi prioridad es entrar en el sector, me apasiona mi trabajo y en cuanto tenga una oportunidad lo demostraré. Bien, David, no sé si quieres contarme algo más que pueda ayudar en el proceso de selección o si deseas formularme alguna pregunta. Sí, me gustaría saber, dentro del organigrama general, cuál es la posición del departamento en que yo formaría parte, de quién dependería jerárquicamente y funcionalmente y cuáles serían mis funciones en él. El Departamento de Informática depende directamente de la Dirección de Asuntos Generales del Hospital. Dependerías del director del área de aplicaciones, el señor Juan Abadía, que lleva más de 25 años en la empresa y que es un gran profesional. Tu puesto sería el de auxiliar técnico en aplicaciones informáticas. Estarías en un nuevo proyecto que pretende crear una base de datos nueva para el nuevo área de ginecología del centro. ¿Para cuándo tenéis previsto empezar el proyecto? Para el mes de mayo. El equipo tiene que estar formado en 15 días. ¿Y habrá un periodo de formación inicial? Sí, por supuesto. Habrá un training de 2 semanas sobre el que te informaría el señor Abadía en el caso de que pases a la siguiente fase. ¿Y cuál sería la siguiente fase de selección? Bueno, en 3 o 4 días te llamaríamos, tanto para decirte si la respuesta es positiva como negativa. En el caso de que sea positivo, como espero, pues tendrías una entrevista con el responsable del departamento para profundizar en algunos temas técnicos contigo. Si pasas esa fase y todo va bien, pues te incorporarías el 1 de mayo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Como te dije antes, aunque no tengo experiencia laboral, todas mis prácticas han sido muy positivas y valoradas muy bien por mis jefes, como lo puedes comprobar en la documentación que te adjunto en el currículum. Por otra parte, quiero resaltar que mi disponibilidad es absoluta y que espero vuestra respuesta con la esperanza de ser vuestro candidato ideal. Eso espero, David. Hay que ser positivo. Todo ha ido muy bien. Te llamamos cuanto antes. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Encantado de conocerte. Chao. Como ya habíamos hablado anteriormente, una entrevista se define como una conversación en donde interactúan dos personas, como lo acabamos de ver con anterioridad. Ahora por mi parte vamos a mencionar algunos de los tips para que una entrevista sea completamente exitosa, en el cual vamos a mencionar el tip número 1, que es principalmente trabajar y cuidar nuestra voz. Tenemos el conocimiento de que cuando estamos realizando las preguntas, uno como entrevistador necesita mantener un tono de voz adecuado y por lo tanto necesitamos cuidar nuestra voz e irla mejorando constantemente. Posteriormente también un tip muy importante sería la mejora de nuestras habilidades de conversación. Esto en cualquier contexto, en cualquier tema. No importa de qué estemos hablando o cualquier cosa, debemos de mejorar nuestra habilidad para conversar frente a una taza de café, frente a un amigo, frente a una persona muy correcta, frente a un cantante, un estudiador, etc. Debemos cultivar nuestro propio estilo, si bien mencionábamos en uno de los pasos anteriores, era ser natural. Entonces, dentro de la entrevista, el entrevistador le pone como que su esencia a la entrevista, por lo que es necesario cultivar nuestro propio estilo, tener nuestro propio estilo al momento de realizar la serie de preguntas. Ser muy observadores es un tema muy importante, porque de esta manera nosotros podemos verificar en qué momento podemos hacer las preguntas, en qué momento no, en qué temas meternos, en qué temas no, por lo que es importante.
Escuchar claramente a nuestra audiencia en general, si es que se tiene audiencia al momento de estar realizando la entrevista, y escuchar principalmente a el entrevistado, que es el objetivo principal. De manera general, ya para concluir lo que tenemos entendido como una entrevista, podemos decir que para realizar una buena entrevista se necesitan una serie de pasos que se deben llevar a cabo para que ésta se realice de manera exitosa. De la manera general podemos mencionar los más importantes, que es tener una preparación adecuada. Una entrevista no es algo esporádico, no es algo que se haga de un día para otro, si quieres que las cosas salgan bien. Crear un ambiente cómodo y agradable en el cual el entrevistado y el entrevistador se mantengan en una misma sintonía, que sea algo agradable y que lo transmitan al público, ya sea que se esté grabando o solamente sea un audio. Estructurar la entrevista con anterioridad, como se mencionaba al principio, que es uno de los puntos más importantes, porque así sigues un mismo objetivo, una meta, sabes de qué hablar, sabes a dónde quieres llegar y a dónde quieres que llegue esa conversación. Tener una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Muchas veces tenemos actitudes y gestos que pueden incomodar o hacer sentir a gusto a lo que es el entrevistado o a tu audiencia. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta ese punto. Y finalmente, no estresar al candidato con la serie de preguntas, mantener la conversación adecuada, amena, estructurada, que sea de manera que vaya fluyendo para que no quepa ese sentimiento de estrés, ese sentimiento de rechazo por parte del entrevistado. Las entrevistas también es el primer contacto que se tiene con el individuo en una cuestión, por lo que es una herramienta muy importante para comunicarnos y obtener información adecuada de cualquier tema que se necesite. Mi nombre es Gladys Naomi Ochoa López y espero que el tema haya sido de su comprensión y de su agrado. Muchísimas gracias por la atención y por ver este video.